Muy buenos días. En este viernes 1 de diciembre del 2023, viernes 34 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlo, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. El Señor les ha estado hablando a los discípulos de todos los signos que preceden el tiempo de la venida, de la restauración de todo. Cuando se habla de generación, no hay un tiempo determinado. Nosotros decimos una generación, 40 años, 80 años, pero no. Una generación es un tiempo indeterminado según los criterios de Dios, pero por lo general se ha visto que las generaciones son cuando son estos cambios radicales en el transcurso de la historia. En el caso de ellos, por ejemplo, el fin de la generación de ellos fue la caída del Imperio Romano. Después viene una nueva generación en donde florece el cristianismo, la iglesia es potente, evangeliza, los pueblos se convierten y el Imperio Romano, que se ha desmembrado, se transforma en pequeños feudos y después en pequeños reinos y terminan siendo naciones. Naciones que crecen más o menos prósperas, en una fe más o menos fuerte, que en un momento empieza a debilitarse, empiezan a dominar otros patrones egoístas en el mundo y vienen las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra. Con la Segunda Guerra prácticamente termina otra generación que había perdurado desde la Edad Media hasta los tiempos modernos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está tan golpeado que vuelven al cristianismo y nuevamente la iglesia toma fuerza, empieza a evangelizar y, digamos, se consolida esta civilización occidental y cristiana, se termina de consolidar. Pero después de eso, viene una tribulación y que estas tribulaciones que nosotros vemos, el Señor nos está diciendo, es un cambio de era. Evidentemente, cada vez el tiempo es más corto, las eras duran menos. Pero el Señor nos está advirtiendo, cuando veáis terremotos, persecuciones, la herejía que cunde, la ideología que impera anticristiana, la persecución a la iglesia, las luchas entre naciones, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Fíjense que es una palabra que en el fondo es tremendamente esperanzadora. Aparte de que estamos viendo un caos y una angustia y no sabemos qué va a pasar realmente con nosotros. Estamos viendo en nuestros países, acá en Latinoamérica, pasa lo mismo que en Europa. Están todas estas ideologías que se quieren imperar, estos gobiernos inhumanos o antihumanos. Y podríamos llegar a entrar en la desesperanza, pero el Señor dice, sabed que el reino de Dios está cerca. Y os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nuevamente surgirá el reino de Dios. Porque está cerca, es decir, está viniendo. No pasará esta generación sin que llegue este reino de Dios. Por lo tanto, es una palabra de mucha esperanza. Y por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a decir, es una palabra eterna, una palabra que se va dando de generación en generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Pues lo que el Señor nos ha pedido. Él en algún momento dijo, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no caminará en tinieblas. En medio de estas tinieblas que está viviendo el mundo, la cosa es fácil, sigamos al Señor. ¿Y en qué lo vamos a seguir? Porque nosotros siempre pensamos en el Jesucristo resucitado, el triunfalista, como Joan Manuel Serrat en su canción que cantaba, yo no puedo creer ni quiero en el Dios del madero, sino en el que caminó en la mar, vale decir, el triunfalista. Pero seguir los caminos del Señor significa que para llegar a esa caminada en la mar, a esa resurrección, primero
tenemos que pasar por toda la tribulación y también por la cruz, porque un cristianismo sin cruz no es cristianismo, y todos estamos llamados a vivir esa cruz, quizás no crucificados con clavos y en un madero, aunque hay algunos que ya lo han vivido en otros países, y volverá a suceder. Pero lo importante es que si caminamos detrás del Señor, vamos siempre en la luz, aún en medio de las tinieblas. Y por estar en la luz, podremos estar siempre mirándole a Él y en Él fortalecidos para vivir lo que sea que nos toque vivir. Por eso no nos desanimemos, oremos más que nunca, insistentemente, como dice el Señor, orad en todo momento. San Pablo lo recordaba también y yo lo recuerdo majaderamente también. Oremos, oremos, y la mejor oración es el rosario en familia. El 25 de noviembre se dieron unos retiros, unas consagraciones a Cristo Rey, en fin, van a seguir sucediendo estas cosas ahora en diciembre. Además, va a terminar este mes de María dentro de poco. Después viene la Navidad, la posibilidad de que Jesucristo nazca en medio de nosotros. No desaprovechemos este tiempo. Mantengámonos en oración, pidiéndole al Señor: Señor, por favor, regálame tu Espíritu para poder vivir según tu voluntad. Y el Señor lo hará. El que tenga oídos para oír, que oiga.